buenos días o muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que nos ven a través de YouTube. Estamos tratando de compartir con ustedes temas muy especiales, gracias a Dios que nos ha dado su entendimiento, su sabiduría, para llevar a cabo lo que es la palabra de Dios hasta los confines del mundo, hasta donde ustedes nos están viendo en cualquier parte de la tierra. Le damos gracias a Dios sobre todas las cosas. Mi nombre es Darwin Melara y tengo aquí a mi compañero Eh, Nelson Ulloa. Pues venimos en esta tarde, noche, digamos, hablar un poco de la palabra del Señor, ¿verdad? Que en estos tiempos es tan necesario en cada uno de los rincones de la tierra, y que pues el Señor nos ha puesto eso en el corazón de empezar a hablar de la palabra, ¿verdad? Hablar de las buenas nuevas de Cristo, que ese es el evangelio que ahora en estos tiempos se debe predicar, las buenas nuevas noticias, ya que el mundo solo está presentando solo noticias malas, ¿verdad? Y que ponen en duda a veces la fe de las personas, ¿verdad? Y en quién han creído. Ponen en duda la fe aún de los cristianos que ahora en día pues estamos congregados en las iglesias, pero por fe, y que nosotros, Dios cada día nos sigue fortaleciendo la fe, ¿verdad? Vamos a hablar en esta tarde el tema se va a llamar la fe, que en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestros ojos, ¿verdad? Y pues para compartirles un poco de lo que es la fe esta tarde con el hermano Darwin, que Dios nos guíe en esta tarde. Bueno, también queríamos invitarlos que por favor oren bastante, ya que los tiempos están muy peligrosos. Nosotros hemos confiado en Dios y no tenemos que flaquear. En el transcurso de esta jornada trataremos de compartir diferentes temas, como por ejemplo si somos predestinados o no, cuál es la causa del origen del pecado, por ejemplo, cuál es la ofensa o el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a tratar de descifrar o discernir algunas profecías bíblicas. Vamos a tratar de entender la Biblia guiados sobre todo con el Espíritu Santo. Como vamos a tratar también de tocar temas como si es verídica la Trinidad o quién es Jesucristo, es realmente Jesucristo Dios Todopoderoso, a tratar de desmentir aquellas sectas que también se han levantado con el propósito de quitarle el valor a la palabra de Dios, incluso de adulterar la palabra. Hasta ese grado se ha llegado, ya que estamos pasando el proceso de la apostasía, que tampoco podemos ignorar, porque es algo muy cierto, es algo anunciado por el apóstol Pablo. Israel fue un país muy apóstata también, y se cumplirá de nuevo otra apostasía, que es la manifestación del anticristo. Pero nos vamos a enfocar más que todo en lo que es la fe. Creo que es el primer paso que uno como creyente, como pecador, porque cuando conocemos la fe, que se nos habla de Cristo, es cuando empezamos a cuestionar nuestro intelecto como humanos y decir quién es Cristo, por qué Cristo, qué hizo Cristo, que muchos lo siguen siguiendo, y el mejor milagro, el mayor milagro notorio verídicamente es el cambio que hace Cristo en la vida humana. Nosotros antes éramos pecadores, y más sin embargo estamos tratando, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo que mora internamente en nosotros, mantenernos en santidad. Santidad es apartado del mal, no significa que no voy a cometer errores, porque mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, atado a la ley, tenemos por naturaleza fallar, pero Dios es fiel y justo y amplio en perdonar. Así que vamos a darle inicio ya a lo que es la lectura bíblica, y vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe, Hebreos 11:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, la fe dice la escritura que es la certeza, y luego dice que es convicción. Es algo que no está en las ramas o carnales discernirlo, porque la fe es un espíritu, la fe también es un don de Dios, y la fe es el motor que impulsa a cada creyente
Y tenemos que diferenciar algo muy importante, Nelson, cuando nos encontramos en la fe cristiana y la fe que no es de Dios. Amén. Como por ejemplo, la fe cristiana es aquella fe que nos hace dar el paso al arrepentimiento, que nos hace reconocer que somos unas personas que hemos ofendido a Dios, porque el pecado es la ofensa a Dios. Y cuando nosotros como cristianos ofendemos a Dios, estamos practicando el pecado, porque andamos de acuerdo a los deleites de la carne y no de acuerdo al Espíritu. Entonces, por una parte tenemos la fe cristiana, que es la que vamos a tratar de desenvolvernos, y por otro lado también tenemos lo que es la fe en el mundo. No sé si nos puede dar un ejemplo, Nelson. Amén. Pues la fe en el mundo, ¿verdad? Hablamos con el hermano Darwin que a veces uno, tal vez no conociendo del Señor, ¿verdad? Porque, o sea, todos estamos destituidos de la gloria del Señor, ¿verdad? Y la fe en el mundo es poner confianza en aquellas cosas o decir, tengo fe en esta situación, pero de Dios no conocemos o no tenemos la certeza de que le conocemos a Él. Pues cuando decimos la fe cristiana es cuando ya aquellas situaciones se nos presentan para nosotros muy difíciles, pero cuando se dice la fe cristiana es cuando ya le hemos reconocido, ya ha habido un arrepentimiento en nosotros, hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, nos hemos apartado y estamos conociendo, acordándose de que la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra del Señor, más adelante lo vamos a ver. Entonces, la fe cristiana es aquella que nos fortalece cada día, es aquella que nos levanta cada mañana y que nos da fuerza y decir, nuestra confianza está puesta en el Señor, nuestros ojos están puestos en el Señor, donde nos levanta con gozo, que día a día nosotros seguimos disfrutando a pesar de las circunstancias de este mundo, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades. Nosotros seguimos teniendo esa fe cristiana que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Porque la palabra dice que Él nos escogió desde antes. Dice, Él nos escogió a nosotros, el Padre, que es Dios, nos escogió a nosotros. Entonces vino un momento de que Él sembró esa semilla en nosotros para que nosotros tuviéramos esa fe cristiana que ahora en día tenemos y que podemos hablar de ella, dar testimonio de ella cada día. Así que, pues, el siguiente paso. Ok, una de las cosas importantes también que les recomendamos a muchas personas a las que ven estos videos, de que trataran de buscar la etimología de las palabras. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el diccionario Strong, que es un diccionario muy buenísimo, lo recomendamos, por cierto, es este, y vamos a encontrar la palabra fe en el diccionario Strong, y ese está en el griego, lo encontramos en el 4102, y se escribe pistis de 3982, que significa persuasión, credibilidad, también convicción de la religión o de la veracidad de Dios o de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para salvación, constancia en tal profesión, por extensión el sistema de la verdad religiosa o evangelio, en sí mismo fe, fidelidad, fiel y gracia. Eso es lo que significa fe en el griego. Y como compartíamos, la fe creo que es esa semilla, es el primer paso que da el cristiano. La fe, claro que es un don de Dios y Dios decide ponerla en el corazón de las personas. Entonces, la fe es algo interno, es una sustancia interna que está sembrada en el corazón, que no solo ha creído de él. La fe está sembrada en el corazón de aquellas personas que no solo han creído, porque el creer, también los demonios creen y tiemblan. Creer, todo mundo puede creer, pero confiar es el paso siguiente. Dice que tenemos que confiar en Dios a través del testimonio de Jesucristo, su Hijo amado, y tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo, porque Amén. Nuestras palabras, si son de acuerdo a la Biblia, si están respaldadas por el Espíritu Santo, son palabras con poder, porque salen de nuestra boca de acuerdo al Espíritu Santo.
pero no está en nosotros el convencerte de que te hagas cristiano. Amén. Quien convence es el Espíritu Santo. O sea, por más que alguien te exija que busques de Dios, por más que alguien te exija que cambies ya, Amén. tienes que entender de que no es a la fuerza. Es que no es así como Dios opera. Nosotros somos personas que estamos expuestos al pecado. Claro que hacemos lo que no queremos, porque es la carne que nos induce a hacer esto. Mas sin embargo, sabemos y somos conscientes de que estamos en un proceso, que a medida estudiamos la palabra de Dios, que a medida vamos teniendo una oración eficaz, una oración transparente, una oración sincera, porque yo pienso que la oración es el paso número 1. Nadie puede decir que es cristiano si no ora. No podemos reconocer a Cristo si no oramos y confesamos nuestros pecados, que es una de las cosas que Dios quiere, reconocer que por medio de la fe nosotros reconozcamos que somos pecadores, que hemos fallado grandemente y que obviamente estamos expuestos a la muerte, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron quedaron exstituidos de la gracia de Dios, pero la dádiva en Cristo es amor, es perdón, es misericordia y es abundante bondad que Dios tiene para con todos los que se acercan a su nombre creyendo que Él existe, porque esta es otra de las cosas, Nelson. El que se le acerque a Dios, ustedes lo pueden leer en Hebreos, es necesario que crean que Dios existe. Así es. Pues muy bien lo que leía Darwin, ¿verdad? En el griego, donde dice fidelidad, o sea, fiel, agradar a Dios, ¿verdad? Son cosas que no de la noche a la mañana, ¿verdad? Nadie pues va a agradar a Dios así de rápido, pero el llegar al Evangelio es un proceso de que Dios lo va formando a uno, lo va formando a través de procesos a veces al principio pues pueden ser bonitos, después le puede venir una prueba a uno donde a veces uno llega a dudar del camino del Señor, ¿verdad? Porque procesos que son duros de enfrentar, entonces nos hace a veces que nos enfriemos espiritualmente, porque al llegarnos a enfriar espiritualmente, o sea, lo que pasa es que retrocedemos y no agradamos al Señor. Aquí dice, voy a leer este pasaje de alguien aquí que lo estaba viendo ahorita en Hebreos 10:38. El justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Mire qué bonito este pasaje. El justo vivirá por la fe, pues lo que veníamos hablando, ¿verdad? Nosotros vivimos por fe, no vivimos porque si en un mes voy a ahorrar tanto, o no vivimos por si que al llegar a tener en mi casa voy a estar más alegre, más agradado con el Señor, más satisfecho conmigo mismo. No, dice, mas el justo vivirá por fe. O sea que Él nos llega a ver de una manera diferente y quiere que nosotros veamos las cosas así, de que las veamos por fe. Yo pienso de que es un reto que Dios le hace al humano. El tener fe es un reto porque obviamente hemos estado adaptados, el transcurso de tus años has estado adaptados al pecado y has caminado en fe ciega. Porque también está la fe ciega. Son personas de que quizás creen de que Dios existe, pero no están convencidos. Y una cosa es creer, como estábamos hablando anteriormente, pero el detalle está de cómo las personas pueden creer. Porque dice que el conocimiento solo no basta, es necesario que tengamos conocimiento de quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Porque ¿cómo conoceremos o cómo creeremos en aquel de quien no hemos oído? Lo que menciona el libro de Romanos 10:14. Entonces, 10:14. Para que las personas tengan fe es necesario que escuchen de quién se está hablando. Pero también es necesario saber, no solo escuchar, sino que poner de nuestra parte, porque Dios la verdad dice que Él está dispuesto a perdonar y sus brazos están de continuo abiertos. Pero ese es el desafío, es el reto que Dios le hace a cada humano, tener fe.
la gente no entiende cómo es que viendo cómo está el mundo, por qué siguen todavía en camino de perdición, que al hombre le parece bien. Mas sin embargo dice la Escritura de que nosotros los que somos guiados por el Espíritu, caminamos bajo una fe, porque por fe andamos, dice la Escritura. Incluso creo que es en Habacuc, donde dice también de que el justo por la fe vivirá. Y como comentábamos, el inicio para tener fe es escuchar la palabra de Dios. Porque dice la Escritura de que Cristo dice, yo soy la verdad, y la palabra, dice la Escritura, que es la verdad, y que estas palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que es la Biblia, no solamente estamos escuchando un libro común y corriente o cualquier libro religioso, porque este libro contiene una magnitud de sabiduría que por nuestro cerebro es demasiado diminuto para entender tantas cosas. Y a medida estamos profundizándonos en la Escritura, estamos escudriñando gracias al Espíritu Santo, es cuando entendemos de cuánto Dios nos ama, cuál es el propósito de que tengamos fe, si nuestra fe va a ser probada o cómo puede flaquear nuestra fe, cómo descuidamos nuestra fe, porque nuestra fe también es atacada. Pero una de las cosas que me llamó la atención bastante es que la fe es espíritu, Nelson. Es algo de que yo pensé que la fe solo era un don, pero hoy estaba escuchando una prédica donde se mencionan los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 1:4, y dice que Dios tiene 7 espíritus. Y algunas cosas tenemos que entender, que el espíritu de sabiduría, el espíritu de ciencia, el espíritu de entendimiento, el espíritu de perdón, el espíritu de Jehová. Incluso aquí, ahorita vamos a leer 2 de Corintios 4:14, y el 4:13, perdón, sí, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y digo yo, ¿cómo? Es un espíritu, o sea, la fe también es un espíritu, pero ¿cómo es posible que sea un espíritu y a la vez sea un don? Tenemos que entender que la supremacía, el poder, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios es algo tan sublime que nosotros algunas veces no podemos entender cómo es posible esto. Y cuando dice la Escritura que Dios es espíritu, pero también fue manifiesto en carne, o sea, ¿cómo es posible esto? Y muchas personas se pierden, pero a medida estamos estudiando la Escritura nos damos cuenta de que Dios quiere que te profundices en la Escritura. Amén. Porque ella es la verdad, ella es el manual de la vida del cristiano. Entonces entendí que la fe es espíritu, que la fe es un don. Y luego dice más adelante, conforme a lo que está escrito, creí, dice número 1, por lo cual hablé, número 2. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, amén, la fe es un espíritu. Dice que el Espíritu de Dios es quien resucitó a Jesucristo. Entonces, ese mismo Espíritu también mora en nosotros. Porque es una promesa que Jesucristo hizo. Es una promesa. Como dice la Biblia, desde el día en que nosotros le aceptamos a Él, el Espíritu Santo vino y selló en nosotros. Amén. Selló en nuestro espíritu. Lo que estaba hablando aquí el hermano Darwin, que el espíritu de fe, desde ese día, y lo demás que decía, el oír la palabra, el leer la palabra, porque si nos congregamos en una iglesia, si vamos a escuchar a una persona que está predicando, por ejemplo, si vamos a la iglesia, vamos a ir a dedicarle el tiempo al Señor. Si es una hora de prédica, es el tiempo que se le va a dedicar al Señor. Tiempo de escuchar la palabra, de oír la palabra. Porque si vamos y nos estamos distrayendo en una cosa, en otra cosa, y no le estamos poniendo atención a lo que el Espíritu nos está hablando, entonces no va a venir el Espíritu Santo, no va a traer aquel convencimiento a nosotros. Mientras que le ponemos atención a la palabra, a lo que nos está explicando, porque a veces desperdiciamos el tiempo y el Señor puede traer palabras de que nos van a tocar mucho a nuestro corazón, ¿verdad? Y si nosotros estamos pensando, dejé tal cosa sin hacer, que mañana tengo que ir al trabajo y que tengo que estar temprano, entonces desde el momento que nos disponemos de ese tiempo para escuchar la palabra, ¿verdad? Ir
con aquella disposición de que, Señor, háblame en este día. Señor, trae palabra de convencimiento para mí. Toda aquella palabra que estén hablando, esa palabra es para mí, tomarla para uno y hacerla rema a nuestra vida, ¿verdad? A nuestra vida diaria, para que así, pues día con día el Espíritu Santo nos vaya convenciendo y creyendo en aquel Dios que le resucitó al tercer día y lo levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Amén. Señor. Es algo bien importante también, Nelson, cómo podemos creer en la palabra de Dios, ya que ha sido editada muchas veces. Montón de imprentas que le han quitado versículos a la Escritura, han reducido los versículos de la Biblia. Es el libro religioso más atacado. Nadie ataca lo que es el budismo, nadie ataca lo que es los musulmanes, nadie ataca a los persas, su religión, nadie ataca a los hindúes. O sea, todo más que todo está la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene un montón de verdades absolutas, profecías que son 100% verídicas, que se están cumpliendo al pie de la letra. Incluso una de las profecías más maravillosas es que se habló muchísimas veces de que Cristo iba a nacer, y de ningún líder religioso se anunció nunca más esto. Entonces, al ver de que el árbol verde está dando fruto, la gente lo va a apedrear. Eso es algo bien lógico que tenemos que entender. Entonces, por más que traten de editar la palabra, yo pienso que la Escritura, no importa cuántas páginas te le arranquen, la Escritura tiene un poder exagerado, suficiente para que te salve. Suficiente. Porque a través de la palabra es como nosotros vamos a conocer quién es Cristo, por qué vino a morir por mí, qué es lo que Cristo vio en mí, porque Dios se interesó en poner fe en mí para que yo crea en su nombre y le glorifique. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y a medida estamos estudiando la palabra de Dios, a medida estamos meditando, porque no solo seamos lectores, sino que hay que meditarla, memorizarla también, porque escudriñamos la Escritura, pero es necesario memorizar los versículos bíblicos para que extiendas tu dialecto, para que extiendas tus oraciones, apréndete los salmos, enamora a Jehová, enamoremos a Dios cuando oremos a través de la palabra. Entonces, tenemos claro que la fe proviene por el oír la palabra de Dios, ya lo dijo Romanos 10:14. Tenemos claro hasta el día de hoy que la fe es un espíritu, pero también dice la Biblia que la fe es un don, y lo vamos a buscar en Efesios 2:8. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ahorita que estaba leyendo esto, tenemos que entender otra cosa. Hay una gran diferencia, una gran bendición que no sé si ustedes la captaron, donde dice que por fe sois salvos. Entonces, amén. Es algo bien importante, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces te preguntarás, ¿cómo es posible esto? Me acuerdo cuando estaba preso Pedro, yo estaba leyendo el libro de Hechos, donde le dijeron, el guardia le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pedro le dijo, Hechos 16:31, por cierto fue el primer versículo que me aprendí desde que era niño, y decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando leemos en creer, acordémonos lo que leíamos, el origen de la etimología griega acerca de la fe, que es creer, tener fidelidad y tener gracia. Encontramos que la fe es un don de Dios y que por medio de creer en el interior, es algo interior que tenemos que creer, de reconocer y aceptar de que Jesucristo ha venido a morir por nosotros y Dios lo resucitó al tercer día, y que este es el verdadero evangelio. Amén. El que anuncia otro evangelio, dice la Biblia, que es anatema. Pero este es el centro básico de lo que es el evangelio, y nosotros estamos tratando de entender cómo es que la fe fluye a través de la vida religiosa, a través de la influencia cristiana. ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque una persona que no tiene fe no tiene dirección. No tiene dirección. Mas sin embargo, la Biblia señala que nosotros andamos por fe, caminamos por medio de la fe. Entonces, una persona que camine por fe quiere decir que es una persona que ya no va a confiar en su intelecto, no va a confiar en sus bienes materiales, no va a confiar en los amigos que le estaban diciendo yo estoy contigo en las buenas y malas, no va a confiar en nadie que en su entorno, sino que dice puesta la fe en el consumador, que es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando caminamos en fe,
podemos caminar sobre las aguas. Cuando caminamos en fe, dice la Escritura literalmente que Elías oraba y descendía fuego del cielo porque él tenía fe y confianza. Abraham iba a sacrificar a su hijo por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú como cristiano? ¿En qué estás poniendo en práctica tu fe? Ahora, una de las cosas bien importantes que Jesús siempre le preguntaba a la gente cuando le decían, maestro, ten misericordia de mí, y él le decía, ¿quieres ser sano? Sí. Ellos decían sí, ellos en su interior sabían que Jesús era, es y será siempre el Hijo de Dios. Y entonces en ese momento es cuando te sale la oferta. Dios te da la oferta, quieres ser sano, quieres ser salvo, y es cuando tú tienes que decidir. Jesucristo no obligó a nadie. Otro de los puntos esenciales que Dios nos ha dado, esa gran bendición de tener fe, es para que por medio de la fe el Espíritu Santo se manifieste y haga milagros. Amén. No es por tu dinero, no es por tu diezmo, no es por tu ofrenda, no es por absolutamente nada, ni por tus obras. Amén. Es por medio de la fe. Ahora, ¿qué es lo que, cómo se llama esta palabra? ¿Qué es lo que respalda que tu fe te induzca a hacer eso? Dice que tienes que practicar la santidad. Tú puedes tener fe, pero si estás haciendo lo malo, no estás teniendo fe. No te has arrepentido sinceramente, no has nacido de nuevo. Entonces, la fe necesita un compromiso con Dios. La fe no solo es tener fe cargada, pues yo creo en Dios, yo creo que el Espíritu Santo obra en mí, yo creo que Dios va a hacer estas cosas. Pero si mi vida moral es un desastre, si yo estoy haciendo todo lo que a Dios le desagrada, porque podemos tener un balance. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Amén. Yo pienso que sí podemos tener un balance y más que todo, no darle tanto interés a las cosas de la carne, porque claro que hay preocupaciones, como estaba hablando el hermano Nelson, sino que enfocarnos más, ascender el grado espiritual que tenemos, tratar de escalar hasta fluir en la fe. Amén. Y esto no es para gloriarnos nosotros, al contrario, el propósito de tener fe es para glorificar a Dios, como Jesucristo vino a enseñarnos. Todo lo que yo hago, Él decía, Padre, yo es para glorificarte, yo te he glorificado. Entonces yo no puedo exaltar la corona que Dios me va a dar, yo no puedo decir yo soy esto, al contrario, antes de entrar a este lugar, antes de iniciar, renunciamos a nuestra persona como seres humanos y pusimos todo en la disposición de Dios para que sea Él quien hable a través de nosotros, porque toda la gloria y toda la honra siempre va a ser para Dios. Amén. Entonces, Nelson, una pregunta muy importante, yo sé que ya le hemos repetido, pero ¿cómo nace la fe? ¿Cómo nace la fe? Pues lo que veníamos hablando, ¿verdad? Al principio, la fe nace primeramente, ¿verdad? Como dice Darwin, dándole la gloria y la honra al Señor. Pues de Él provienen todas las cosas, por Él fuimos creados nosotros. Y que pues Él es que pone ese sentir en nosotros, ese espíritu de fe que pone en nosotros, para que luego nosotros la desarrollemos. ¿Cómo la vamos a desarrollar la fe? Entonces, escuchando la palabra del Señor, atesorando la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, por ejemplo, en primer punto, creyendo en la palabra, en lo que dice. Por ejemplo, aquí leemos el capítulo 16 de Romanos 4:16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí se refiere, como les decía yo, primeramente creyendo la palabra, luego obedeciendo la palabra, luego teniendo confianza y por último teniendo seguridad de la palabra. O sea, seguridad de lo que estamos creyendo, ¿verdad? Porque si tenemos fe, es que vamos a tener la seguridad de las cosas venideras. Señor, te estoy pidiendo, un ejemplo, te estoy pidiendo tal trabajo, Señor, pero
¿qué le ofrecemos a veces nosotros al Señor? Señor, te voy a dedicar más de mi tiempo, te voy a dedicar, por ejemplo, si hablamos de diezmo, Darwin, no solo es diezmo material, sino que también se cuenta nuestro tiempo. Amén. Por ejemplo, nuestro tiempo de la semana, tenemos 24 horas diarias, ¿verdad? A la semana tendremos en nuestras iglesias donde nos congregamos 3 horas un domingo de congregarnos, y de la palabra 3 horas de toda la semana. Póngale usted 24 por 7 días a la semana, solo le estamos dedicando 3 horas al Señor, ¿verdad? Que es en la iglesia, que es en el templo, que es el edificio, ¿verdad? Pero por un ejemplo, en nuestra casa, dedicarle ese tiempo al Señor, y mientras le dedicamos tiempo al Señor, ponemos en práctica su palabra, Él nos va a ir dando más sabiduría. Amén. Como el profeta Salomón, el rey Salomón le dijo al Señor, el Señor le dijo que pidiera algo al profeta Salomón, y le dijo él: Señor, no me des riquezas, dame sabiduría. ¿Y por qué le pidió sabiduría Salomón al Señor? Porque teniendo sabiduría va a saber cómo conducirse en la vida. Amén. ¿Verdad? Lógicamente, y como hablamos, la gloria y honra sea para el Señor. La sabiduría solo proviene del Señor, ¿verdad? No es por nuestras propias fuerzas, no es por leer tanto libro, podemos leer 1, 2, 3, 4 libros, ¿verdad? Sino que la sabiduría Él la va dando, el Señor la va dando día con día por medio de nosotros. Vamos estudiando la palabra. Otro punto que también hablábamos, el leer la palabra no es lo mismo que estudiarla, porque venimos nosotros, leemos y leemos y leemos, y al final no le entendemos. Entonces leemos un pasaje, leemos 2 pasajes, pero lo estudiamos palabra por palabra, se le va a sacar una riqueza tremenda. Amén. Como aquel eunuco, donde dice que viajó creo que fue desde Asia hasta África a comprar un rollo de la Biblia, porque antes eran en rollos, ¿verdad? Que estaba escrita la Biblia. Viajó y venía leyendo y venía leyendo. No me acuerdo muy bien quién fue que se lo encontró en el camino. Felipe. Y le dijo: explícame, le dice, vengo leyendo todo el camino, le dice, y no he entendido, le dice. Y se subió Felipe y le explicó la palabra, ¿verdad? Que qué importante es que cuando nos explican la palabra, poner atención. El eunuco solo lo venía leyendo y no entendía nada. Y por eso les decía, el leer y estudiar, ¿verdad? Ya que estudiar pues es algo que ya uno aparta tiempo para el Señor. No dice, voy a apartar 1 hora, 2 horas, voy a estudiar la palabra, voy a deleitarme en la palabra. Porque cuando uno tiene gozo en el Señor, cuando uno le gusta la palabra y se enfoca un poco más en la palabra, el Señor pone ese gozo, eso que se le llama disfrutar la palabra, disfrutar lo que hace, ¿verdad? Es allí donde nosotros le encontramos el verdadero gozo al Señor. Uno a veces dice, ¿por qué aquellas personas llevan 30, 40 años predicando? Llevan diciendo 40, 50, 60 años diciendo que Jesucristo viene. ¿Y por qué nunca han dejado de predicar o hemos visto, verdad, de que están fieles allí? ¿Por qué? Porque ellos han dedicado mucho tiempo a estudiar la palabra. Personas que he escuchado que 1, 2 de la mañana leyendo la palabra, ¿verdad? Estudiando, preparando temas. Y qué importante es, ¿verdad? Y en esta noche veníamos aquí con Darwin, pues creo que hemos apartado un poquito del tiempo. Poquito digo porque a veces no es lo suficiente, ¿verdad? Que apartamos para el Señor. Pero gracias a Él, poco a poco, Él nos va a ir fortaleciendo más en espíritu, ¿verdad? Para irnos dando y que tengamos ese discernimiento de la palabra. Amén. Que la podamos entender más y le pidamos esa sabiduría al Señor. Así como a ustedes y que nosotros venimos hablándole ahora, ¿verdad?
que gracias por el tiempo que se tomen de escuchar la palabra del Señor, porque todo lo que proviene de la palabra del Señor y conforme a Biblia, todo proviene del Señor. Amén. Amén. Sí, es algo bien importante en realidad, reconocer nosotros como humanos de que la fe es esa chispa que enciende el espíritu que Dios nos ha dado, pero también nosotros tenemos que entender que la fe no es un adorno que Dios nos ha dado. Claro que es un don del Espíritu Santo, pero si yo te doy algo es por un propósito. Amén. Entonces yo pienso que Dios te ha dado un propósito, por algo te dio el don de fe para que tú lo ejercitar el don de fe. Ejercitar el don. Ahora, dice la Escritura que la fe sin obras es muerto. Número 1. Dice la Escritura que Jesucristo no te demanda gran cantidad de fe. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Entonces Jesucristo sabe cómo tratar con nosotros. Y muchas veces nosotros creemos que los grandes milagros requieren de gran fe. Y no es así. De acuerdo a tu obediencia, de acuerdo a tu sometimiento, es el Espíritu cómo va a obrar. Y otra de las cosas que les quiero decir, la forma en que nosotros estamos viendo la Escritura es la forma en que Dios nos está dando. No te estoy diciendo que tal vez tú lo entiendes de un modo diferente, porque la Escritura dice claramente que no ignoremos esta palabra de profecía, porque la Biblia no es de interpretación privada. Significa de que tú puedes entender la Escritura de otra manera, porque Dios tiene diferentes maneras de hablar. Tus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. El concepto que nosotros estamos dando es un concepto que pues lo hemos entendido de esta manera. Dios así nos ha querido dar este concepto, pero tú has de tener otro concepto diferente de la fe. Amén. Ahora, lo poco que sepamos o lo poco que Dios nos ha dado es para tal vez te ayude en algo, y esperamos que sí, porque la palabra de Dios dice en la Escritura que es una semilla poderosa que a su tiempo va a dar fruto. Ahora, la fe, dice la Escritura, que va a ser probada. Ya, si ustedes se encargan es algo bonito, los invito que por favor estudien el libro de Hebreos, el capítulo 11, que habla de muchos ejemplos de la fe, que más adelante, ya para concluir, estaremos diciendo también acerca de esto. Pero el propósito de Dios en que todo humano tenga fe es uno solo, y lo vamos a encontrar en el libro de Efesios. Vamos a buscar Efesios 4:13. Dice la Escritura de que Dios te ha llamado, dice, como un pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio. Y Dios te ha dado la fe, pero Dios te va a ir ascendiendo poco a poco de acuerdo a cómo tú te sometas. Ahora, Dios no te puede, no es que te va a rechazar, porque Dios es tan comprensible, pero Dios quiere que tú alcances una estatura. Dios quiere que tú seas ejemplo, que seas imitador de Cristo. Y entonces el propósito de la fe la vamos a encontrar en Efesios 4:13, y dice la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la fe, que todos lleguemos al conocimiento, entendimiento, conocimiento, hasta ser sabios. Esos son los 3 procesos de la sabiduría. Ahora, hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios, o sea, imitarnos en unidad. Dice que una fe unificada, o sea, de que somos el cuerpo de Cristo. Tenemos diversas maneras de fluir en la fe, pero el propósito es el mismo. Tú puedes buscar tu montón de propósitos y fluir de una manera impresionante. No te preocupes si no tienes fe. No, si no tienes fe ahorita, no quiere decir que no eres cristiano. Acuérdate que Dios opera de diferentes maneras. Amén. No te puedes desanimar porque, hermanos, es que yo declaro esto, yo creo esto y no me salen las cosas. Tienes que buscar el propósito. ¿Cuál es el propósito de para qué tú tienes fe? Acuérdate lo que acabamos de leer, Efesios 4:13. Mas sin embargo, tampoco andes en fe queriendo hacer tu voluntad, porque nunca Dios te va a permitir eso. Dios nos da la fe para que hagamos su voluntad. Acuérdate que el propósito de Dios es que le glorifiquemos. Amén. Todo lo que nosotros hagamos, prédicas, enseñanzas,
interpretación de profecías, sueños, milagros, sanidades, servir. Todo lo que nosotros hagamos en el ámbito espiritual no es para nosotros. Eso es para glorificar a Dios. Y a medida tú te humillas, a medida tú le des la gloria a Dios y lo sigas exaltando y exaltando, y tú dejes de ser ese yo, ese ego que teníamos antes, y empecemos a glorificar a Cristo, entonces Dios va a empezar a ministrarte de una manera diferente. Dios te va a llevar a nuevas etapas donde tú comprendas más la sabiduría, donde tú entiendas más la palabra de Dios, donde tú llegues a ser mejor que Nicodemo. Y te digo Nicodemo porque Nicodemo era un hombre que se sabía la ley, tenía el conocimiento. Acuérdese que él le dijo: maestro bueno, sabemos que tus milagros, los que haces, no vienen sino de Dios. Eres un varón bueno. Entonces Nicodemo tenía el conocimiento. Nicodemo creía, pero no confiaba. Porque Jesucristo le dijo: Nicodemo, haces todo lo de la ley, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Las personas, no puedes tú venir a Cristo, fluir en Cristo si tienes la vieja persona, el viejo yo que menciona la Biblia. No puedes, tienes que crucificarte con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que vivo en el Hijo del Hombre lo vivo de acuerdo a la fe. Entonces, la fe es una de las ramas donde el Espíritu Santo fluye. Y claro que lleva un proceso. Ese es un tiempo grande. De acuerdo, tú escuchas la palabra todos los días. De acuerdo, tú escuchas alabanzas. Aléjate de todas aquellas influencias que se burlan de ti, que te dicen que eres ridículo, que eres anticuado, que cómo es posible que en pleno siglo XXI sigas creyendo en Dios. Amén. Entonces hay un montón de ataques porque el diablo, al ver de que tú vas creciendo, él no se va a quedar así. Es cuando más te va a pagar. Es cuando más él va a levantar mujeres que te desconcentren de tu matrimonio, te van a poner aquellos, los que siembran discordia, van a ver quienes te traten de afectar en tu trabajo de manera que tú te apagues, porque él no sabe cuál es tu propósito, pero sí sabe cuál es el propósito que Dios tiene. O sea, el diablo, al ver de que tú vas buscando más de Dios, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué razón? Porque nosotros, a medida vamos creyendo, yo me acuerdo que cuando empezábamos en la fe, hacíamos cosas, todavía yo me acuerdo, Nelson, que algunas veces yo cometía pecados, y pues como no conocía la palabra de Dios, yo seguía practicándolos y yo empezaba a ir a la iglesia. Y a medida estaba estudiando la escritura fue cuando me di cuenta y dije: estoy cometiendo este pecado estando en las cosas de Dios. Pero Dios dice que perdona la ignorancia. Es triste conocer de Dios, como por ejemplo hoy que sabemos la palabra de Dios, volver atrás y hacernos los ignorantes. Cuando ya Dios te dio una fe, cuando ya Dios te dio el Espíritu para que entiendas la Escritura, cuando Dios ya te está empezando a utilizar para que le glorifiques y quieras volver atrás al viejo hombre. Entonces es ahí cuando ponemos en riesgo nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque si tú dejas de orar, si tú dejas de estudiar la palabra, si dejas de ayunar, si tú dejas de escuchar alabanzas, y tú empiezas a apartarte de la relación que tienes con los miembros de la iglesia, tú poco a poco te vas a ir enfriando. Y cuando tú ya te enfrías, tu fe no va a permanecer ferviente, porque no la estás alimentando en la palabra de Dios. Y es entonces cuando exponemos la fe a que fallemos nosotros, no la fe, somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que fallamos, amén. Algo que decía el hermano Darwin, involucrarse, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Donde nos congregamos, o si es que no sé, alguna persona de aquí que escucha el mensaje, ¿verdad? Que no se congrega todavía, pues buscar dónde congregarse en la iglesia, ¿verdad? Cualquier iglesia que vaya, pues sabemos que la palabra dice: donde 2 o 3 se reúnen, allí estará el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y qué importante es escuchar alabanzas, como decía el hermano Darwin, orar, leer la escritura, escuchar mensajes, prédicas de muchos pastores, tantos pastores que hay en YouTube, ¿verdad? Que ahí están prédicas de fe, de prédicas de matrimonios, prédicas de, escatológicas, hay prédicas a todo lo que busquemos. A todo aquello que tengamos una pregunta, hay prédica, ¿verdad? Igual como está en la Biblia, pero el mejor libro y el mejor manual
que nos va a instruir en nuestra vida, va a ser la Biblia, ¿verdad? Va a ser todo este manual que Dios dejó, inspirado por Él, para guiarnos, para que nosotros nos conduzcamos por una vida de plenitud, ¿verdad? Una vida bendecida en nosotros, ¿verdad? Tanto espiritualmente como aún materialmente, ¿verdad? Pero como es la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. O sea, buscando primeramente aquellas cosas que el Señor quiere para nosotros, que el Señor quiere que sepamos, que entendamos, que dependemos totalmente de Él, de que no es por, como decía, por nuestro propio esfuerzo, es morir al yo, como decía usted, morir al yo de que yo hice esto, que yo hice lo otro, que yo ayudé a tal hermano. Si empezamos a glorificarnos nosotros mismos, el Espíritu del Señor lo vamos a entristecer y hasta se puede llegar a apartar de nosotros. Así como se apartó del rey Nabucodonosor, donde dijo que todo el reino y que todo lo que había era por él y se daba mucha alabanza a él, ¿verdad? Se glorificaba a él solo, sin darle la gloria a aquel que había creado todas las cosas, ¿verdad? Y que por medio de él era rey. Hasta que llegó a andar con las bestias del monte, dice la Biblia, ¿verdad? El Señor lo llevó hasta ese proceso para que él pudiera entender, para que él pudiera darse cuenta, ¿verdad?, de a quién era que tenía que darle la gloria y la honra. Así que hagamos lo que hagamos, conozcamos lo que conozcamos, la gloria y la honra tenemos que dársela a Él. Y como el tema era por la fe, ¿verdad?, que nuestra fe se vaya fortaleciendo día con día, día con día. Eso, procesos duros, como decía usted, a veces nos pueden venir a nuestra vida, ¿verdad? Aún ya siendo cristianos, la muerte de un familiar, la muerte, bueno, de una persona más allegada a nosotros, puede ser una hermana, un padre, un hijo, ¿verdad? Pero cuando ya hemos conocido su Escritura, ¿verdad?, cuando ya hemos conocido un poco más, hemos leído, esa fe no nos va a hacer, ese momento difícil, ¿verdad?, no nos va a hacer retroceder tan fácil. Porque decía en el versículo que leía yo, Romanos 4:16, si retrocediere, mi alma no se va a agradar, decía el Señor, ¿verdad? No se agradará a Él si uno de sus hijos retrocede en el camino, retrocede al mundo, ¿verdad? Retrocede a andar en las cosas que antes hacía. Bueno, Dardo, dejo la palabra. Entonces, una vez entendiendo qué es fe, la certeza de, no se ve de lo que no se ve y convicción en lo que se espera, también entendemos que la fe es espíritu y es don de Dios. Entendemos que la fe nace por el oír y el oír la palabra de Dios, nada más. No puedes andar escuchando libros ateísmos, libros religiosos que no sea la palabra de Dios, porque te puedes desviar del camino de Dios, a no ser que quieras aprender para combatir en el futuro. También entendimos que el propósito de Dios es que alcancemos la estatura del varón perfecto, que lleguemos al conocimiento pleno de quién es Cristo, el Hijo de Dios. Y entendemos también ahora el paso de la fe en el cristiano o en el corazón del ser humano. Cuando una persona nace la fe, dice la Escritura que esa persona tiene que conocer de quién es que se está hablando. Ya hablamos esto. Segundo, es la responsabilidad humana dar el paso al arrepentimiento. Porque inmediatamente que tú reconozcas que Cristo es tu Señor y tu Salvador, tienes que dar el paso al arrepentimiento. Si no haces eso, entonces no tienes un arrepentimiento genuino. Estas dos cosas necesitan ir juntas a la vez: la fe y el paso al arrepentimiento sincero, genuino. Y el siguiente paso es la confesión, la oración de confesión, donde decimos: Señor, perdona mis pecados, reconozco que te he fallado grandemente, te pido que tengas misericordia de mí, acepto a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Y esta es la confesión de fe, incluso así se llama, confesión de fe. Ahora,
después de eso, de cuando tú ya haces los primeros pasos como una persona transformada, porque estás empezando a ser transformada, dice la Escritura que tú tienes que empezar a estudiar la Escritura, a meditar en ella, a orar. Claro que al inicio no vas a entender las cosas y las vas a entender literalmente, porque la Biblia tiene muchas metáforas y tiene símbolos y algunas personas la interpretan literalmente y es donde se pierden. Y es lo que muchas veces pasa en las personas que tienen la fe tierna y que no han alcanzado un grado de fe mayor. Pero no te desesperes, ten paciencia, porque dice la Escritura que Jehová tu Dios está contigo en las buenas y malas, que no temas ni desmayes, y que si alguno carece de sabiduría, que la pida a Dios, y que Él es amplio en todo, y que Él te va a dar sabiduría para que entiendas su palabra. Ahora, cuando ya pasa esto, ya estás fortaleciéndote en la fe, ya empiezas a caminar, ya fluyes en la fe, ya actúas de acuerdo a la fe, ya trabajas de acuerdo a la fe, te enfocas en crecer y en desarrollar tu fe, llegas al momento, como el hermano Nelson estaba diciendo, donde tu fe empieza a ser probada. Y te has de preguntar, pero pues Dios es todo lo bueno. Claro que sí, pero nosotros tenemos que dar un paso de fe, creer, apoyarnos de Dios, y es donde empezamos a confiar en Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que creer es una cosa y confiar es otra cosa? Creer, como les dije anteriormente, hasta los demonios creen y tiemblan, a muchos les ganan. Pero confiar en Cristo, es decir, a pesar de los montes, a pesar de que se muevan las mareas, a pesar de los terremotos, a pesar de las enfermedades, de las pestes, a pesar de las pandemias, de las murmuraciones del mundo, yo no me voy a mover. Yo no puedo flaquear, porque mi fe está basada en un sumo sacerdote, en alguien que murió y resucitó, en el Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible. Entonces, cuando tú te das cuenta de la montañita a la que te estás enfrentando y volteas a ver el cielo, vas a ver la inmensidad del poder sobrenatural que tiene Dios. Entonces, una montaña no es nada. Y acuérdate que dice que el Espíritu que resucitó a Cristo mora dentro de ti. Desde el momento que tú estás aceptando a Jesucristo, dice la Escritura que Dios te pone un sello, y es el sello del Espíritu Santo, y que este sello dice de que significa de que tú ya estás apartado para Dios. Entonces no puedes volver atrás. Claro que puedes, pero no te conviene volver atrás. Necesitas enfocarte, dar pasos adelante, crecer y darle el seguimiento al Espíritu Santo. Cuando empiezas a tener este tipo de convulsiones emocionales que necesitas, no sabes si salir a correr, salir a encerrarte, o no sabes lo que tienes que hacer, entonces es cuando empiezas a trabajar, cuando el Espíritu Santo empieza a ordenar tu vida, porque acuérdate que cuando venimos a Cristo tenemos un desorden emocional, desorden físico, desorden psicológico, un desorden mental y aquel montón de cosas, y estas son las cargas que les traemos a Cristo, cuando Él dice claramente: cargad mi yugo, dice Él, que mi carga es liviana y ligera. Entonces, no puedes tú decir: voy a arreglar mi vida primero y luego buscar a Dios. No puedes, y ese es el error que muchas personas, bueno, no es error, esa es la excusa que ellos ponen para no buscar de Dios, porque ellos son conscientes de que sí necesitan a Dios, pero no quieren el compromiso con Dios. ¿Por qué razón? Porque están encerrados en la carne, están ahí infestados del pecado, y saben que buscar de Dios significa renunciar al adulterio, renunciar a la mentira, a las tranzas, a la idolatría, renunciar a aquel montón de cosas de las cuales hemos sido afectados. Entonces, Dios te llama con el propósito que glorifique su nombre. Lo otro es de que tu fe va a ser probada. No sé, hermano Nelson, si quieres buscar Hebreos 11, vamos ya a casi concluir esto. El libro de Hebreos capítulo 11 es donde te da la definición de qué es la fe, y es algo muy importante. La vas a encontrar aquí está, la vas a encontrar en 4102, lo que es en el diccionario Strong. Ahí vas a encontrar la definición de fe. Entonces, la fe debe ser probada y aprobada, pasada por fuego. Hebreos 11 del 33 al 38, léalo. ¿Verdad? Sí. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Tremendo mensaje, ¿verdad? Está tremendo como... Muy bonito. Algo que me llama bastante la atención es lo que comentábamos, Nelson, la pasada que estábamos estudiando este libro, de que la tierra no era digno de tener este tipo de siervos, porque fueron personas que no les importó su interés personal, fueron personas que estaban dispuestas y expuestas a la causa del Evangelio de Dios. Claro que en aquel entonces se profesaba, anunciaban las profecías que Dios daba de exhortación, y que muchos de ellos por eso fueron muertos, porque no les gustaba que les dijeran la verdad. Y algunas veces en el nombre de Jesucristo nosotros vamos a tener que exhortarlos, porque compartir mensajes de exhortación, pero no para que ustedes se sientan mal. Acordémonos que tal vez muchas personas no saben que el propósito de la exhortación no es terminar de hundir a la persona, sino que después de la exhortación, la disciplina, viene el consejo, los mentores, viene el abrazo que necesitan, porque exhortarte para hacerte volver al camino. Ahorita algo muy importante que dice usted, que la palabra profética también lo mencionábamos, ¿verdad? La palabra profética, de ahora en día, ¿verdad? Pues la podemos encontrar aquí mismo en la Biblia. ¿Para qué sirve? Exhortar, restaurar y consolar. Amén. ¿Verdad? Algo que usted mencionaba ahorita, exhortación. Exhortación, pues la Biblia sí nos puede hablar muy fuerte, ¿verdad? Algunos versículos, tal vez nosotros o el pastor, que tal vez donde nos congregamos, o si ustedes han escuchado otros y dicen palabras fuertes, pues están en la Biblia, ¿verdad? Se les habla conforme a la Biblia, pero como esto es explicado también por medio de ejemplos, y sentimos a veces que nos llega aquello muy fuerte, como decía usted también, de que cuando uno anda en pecado y viene nos leen tal palabra, entonces siente como que esa palabra, uno dice, esa palabra es para mí. Pero ahí es donde pues el Señor no vino para condenar al mundo, sino vino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. ¿Qué es lo que quiere Él? Que pongamos de nuestra parte, como usted decía también. Pongamos de nuestra parte, pues Él ya nos escogió. Hagamos un esfuerzo de nuestro tiempo, ¿verdad? Para buscarle de Él, para aprender su palabra, ¿verdad? Y que Él nos hable a través del Espíritu Santo y conforme a la palabra que está escrita, ¿verdad? Amén. Sí, es cierto, Nelson. Dios claramente dice la Escritura que Él al hijo que ama ese disciplina. Las palabras que los pastores, claro que hay pastores que son bien justicieros, que no les gusta andar así por las ramitas, que no son tan sabios para hablarle a las personas. Siempre, porque el sabio lo que hace es que trata de entenderte, trata de darte palabras que no te ofendan, pero al final sí te da el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual se usa la sabiduría? Mas sin embargo hay otros que te dicen, sos pecadores y no te arrepentís, vas para el infierno. Y claro que es la verdad, pero hay maneras de cómo tratar con las personas. ¿Por qué razón? Porque estas personas saben que están en el mundo, saben que han sido pecados, incluso son cristianos que se han apartado y vuelven a aparecer a la iglesia. Y dice la Escritura de que hay personas de que exhortan bastante fuerte y algunos se van. Y muchos dicen, pues, si no les gustó, que bien, pero mi responsabilidad como cristiano es decir la verdad, porque Dios un día me va a pedir cuentas. Y claro que sí, pero Dios también te ha dejado la sabiduría para que le sepamos hablar a la gente. Jesucristo les hablaba a los fariseos de hipócritas porque ellos presumían saber la ley,
pero al mundo gentil Él no llegó a ofenderlos. Incluso Él se relacionó con prostitutas, con borrachos, con endemoniados, y eso es lo que los religiosos preguntan, ¿cómo es posible esto? Entonces, hay diferentes maneras de hablar, pero respecto a la fe tú tienes que entender algo, que cuando Dios te exhorta, cuando Dios te disciplina, así es. Nosotros no hemos tocado aguantarnos unas prédicas que claro te dan duro, pero lo más importante, Nelson, de esto es de que cuando escuchamos ese tipo de prédicas no nos ofende. No. Al contrario, nos da gozo de que Dios nos hable por medio de esas personas. Y eso significa de que Dios te está hablando de una u otra manera, porque Dios se cansa de tanto hablarle: amé al mundo y entregué a mi hijo, amé al mundo, entregué a mi hijo, y nosotros no entendemos. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú le hablas de buenas maneras a un hijo, de buenas maneras, y hasta que te colme y sabes que vas por las malas? Entonces, Dios trata de hacer lo mismo, pero no con el propósito de lastimarnos y que nos apartemos de Él. Dice que Él nos trata de detener ese tipo de ser guiados nosotros, de confiar nuestra propia confianza, y Él trata de hacerte ver tus errores. Amén. Y algunas veces no es por las buenas, entonces Dios te trata de llamar por las malas. Y no es con el afán de que Dios es vengativo y que Dios quiere destruirte, porque no es así. O sea, Dios te da tu libertad para que tú la uses a tu manera. Algunos cristianos, algunos pecadores vienen a Cristo en silla de ruedas. Amén. Otros con balazos, otros ya casi sin servir mucho. Pero más sin embargo, Dios, ahorita que estás vivo, si eres joven y ves este video, te animamos en el nombre de Jesucristo que no te detengas. Dios ha confiado en ti, Dios te va a dar fe para que creas en su nombre. Dios te va a utilizar en un futuro, pero tú tienes que poner de tu parte. A los hermanos que se han retirado del camino de Dios, y el propósito de esto es para que vuelvan. Dios en realidad no tiene nada en contra de ustedes. Al contrario, ustedes saben quién es Dios, ustedes saben cómo Dios los ama. Dios nos ama a nosotros. Estamos expuestos al pecado, claro que sí, pero tratamos de confiar en Dios cada día más, y es Él quien nos defiende. Nos apartamos, ¿por qué razón? Porque estamos meditando en la palabra, porque oramos, porque confiamos. Nuestra confianza plena, total y absoluta tiene que ser en Dios. El dinero se acaba, el trabajo se acaba, y toda la confianza material que nosotros tenemos, esas cosas son pasajeras. Como el hermano Nelson decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Ahora, ya entendimos, claro, esperamos bastante de que lo poco que hemos compartido te ayude bastante. Te invitamos a que sigas pendiente. Trataremos de tocar temas muy bonitos, siempre y cuando sea para glorificar el nombre de Cristo. No es para nosotros exaltarnos, como lo dijimos anteriormente. Oren por nosotros para que Dios nos provea sabiduría, y tratemos de llevarle palabra fresca, palabra que los aliente, palabra que los anime a seguir adelante. No se den por vencidos, porque acuérdense que nuestro galardón está pronto a venir. Amén. Muy bonito, ¿verdad? Compartir lo que es en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque pues al final los creyentes que hemos puesto la fe en el Señor sin haberle visto, ¿verdad? Pues, pero sentimos su Espíritu Santo que Él dejó. Al subir al cielo, Él dejó el Espíritu Santo para que habitara en nosotros, con nosotros, y que nuestro galardón, como dice, está allá en el cielo, ¿verdad? Nuestra mansión celestial está allá en el cielo. Es allá donde Él nos espera y donde un día vamos a ser llevados, ¿verdad? Es por fe. ¿Y qué quiere Él? Que le creamos esa convicción de aquello que no se ve, nosotros lo hagamos. Algo que decía alguien una vez, Darwin decía: ¿tú sientes un dolor de cabeza? Y le dijo la otra persona: no lo siento. Ve, tú ves un dolor de cabeza, no lo veo, pero sí lo siento. Entonces el Espíritu Santo así es. No lo vemos, pero lo podemos sentir dentro de nosotros, como un dolor de cabeza. Es simplemente una comparación, nada más. Un dolor de cabeza se siente. No lo sentimos porque es por dentro. No lo vemos porque es por dentro, no lo vemos con nuestros ojos, pero porque es por dentro de nuestra cabeza, pero lo podemos sentir. Y así es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que
pues cuando ya nosotros la reconocemos a Él y creemos, entonces Él viene y habita en nosotros y cada día nos va haciendo que vayamos cambiando nuestras actitudes, vayamos cambiando el yo, pues vamos siendo unas mejores personas cada día, porque tampoco es solo decir, ya conozco del Señor, ya he leído la Biblia, ya, pero entonces tenemos que, dice, dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Nacer de nuevo. O sea, se entiende que es poco a poco, es un proceso que Dios lo lleva a uno y por medio de la fe es donde nos vamos fortaleciendo cada día más. Así que les animamos, ¿verdad? Y que es de mucha bendición compartir la palabra del Señor y esperamos estar pronto de vuelta para compartir un poquito más. Amén. Así como estamos, vamos a orar, a darle gracias a Dios por todo. Padre bueno, que ahorita, Señor, gracias te damos por tu bendita palabra que es poder, tu palabra es espíritu, tu palabra es vida. Estamos agradecidos con tu Espíritu Santo que nos ha dado la oportunidad de glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, por estas personas que van a ser llenas del Espíritu Santo, por los nuevos que están convirtiéndose de ti, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que guardes cada uno de esos pasos, que los llenes de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, que te glorifiquen a ti, reveles algo, Señor, en el nombre tu de Espíritu Jesucristo te Santo bendecimos, nos lleve Padre. a otra Exaltamos la grandeza de tu dimensión, nombre, Señor, porque a tuyo es creer, el Señor, poder, en lo tuyo es divino. la gloria y tuyo es la honra, Señor Amén. Jesucristo, En nombre por de los Jesús, siglos de te esos siglos. glorificamos, Padre amado, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.